Vamos con el tema que le había anticipado Vania. A continuación nosotros le vamos a dar a conocer algunos de los casos más sonados en esta temporada. Un resumen de estos hechos que han provocado susceptibilidad en las personas. ¿Por qué? Porque de pronto han invertido su dinero en la compra-venta de un inmueble, han invertido su dinero en un anticrético o quizás también han puesto su platita ahí en un alquiler. Han resultado víctimas de estafa. Después de conocer esta situación, estos casos, estaremos conversando con el doctor Israel Centellas, presidente del Colegio de Abogados, que está ya en nuestros estudios. Según cuenta una de las víctimas, el inmueble ubicado en la avenida Landaeta fue ofrecido en anticrético desde la gestión 2009. Sin embargo, los propietarios en ningún momento habrían hecho conocer a sus inquilinos que el mismo se encontraba hipotecado. Son 5 familias que este año, noticiados con la novedad de que el inmueble que habitan está a nombre de otra persona, están en riesgo de perder el espacio donde viven, como también el dinero invertido. Periódico por clasificados y adquirimos y ellos ofrecían mediante ese medio. ¿Cuántos montos hablamos que se ha cancelado por el anticrético? La denuncia penal ya oscila entre los $120.000 y... Luego de invertir el dinero que en muchos casos es producto del sacrificio de años de trabajo, lo han perdido por la falta de devolución e incluso hoy se ven ante estrados judiciales procesando a los propietarios de los inmuebles adquiridos, pero sin lograr la devolución de su dinero. Tal vez derechos reales, el Consejo de la Magistratura, el propio Ministerio de Justicia podría generar información a la población a efectos de que la gente no sea engañada con estas personas. La policía junto a víctimas de estafa aprendieron a una mujer que prometía el alquiler de un departamento en la zona de Villa Victoria, en La Paz. Sin embargo, después de recibir el dinero, el inmueble no era entregado. A mí me ha estafado $5.000, hay personas que les ha estafado $10.000, $15.000, $2.000, somos varias personas. ¿Cuánto va a ser el monto total del departamento? Son $20.000. Ya entonces, ¿sabe qué? Denme el 50%, mañana hacemos el documento donde el abogado todo... Y así como esas familias, hay muchas más, no solo en La Paz, sino en diferentes regiones del país, que son estafadas con estos anticréticos, con alquileres. Y hoy vamos a hablar acerca de este tema. ¿Para qué? Para que usted tenga mucho cuidado. Estamos con el doctor Israel Centellas, como bien decíamos hace un momento, para ampliar esta información. Doctor, realmente hay que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son los casos que más se presentan frecuentemente a raíz de estas denuncias que veíamos hace un momento? Bueno, es que hay que verlo desde 2 puntos de vista. Primero, el contrato de antícresis. Las personas incumplen un paso que debería ser el paso más importante, que es la inscripción de ese dinero que están dando en derechos reales. Y lastimosamente, al no hacer, no garantizan su dinero. Y al no garantizar su dinero, pues hacen contratos privados. Y esos contratos privados son nulos de pleno derecho porque no cumplen con el formalismo como tal. Entonces, es ahí donde necesitan la asesoría de un abogado, donde les diga que hay que hacer primero una minuta y después un protocolo para que ambos vayan y sean registrados en derechos reales. Lo que no se lo hace a veces por comodidad, a veces porque derechos reales también cobra 5 bolivianos por cada 1.000 bolivianos. Entonces eso es un costo, digamos, ¿no? Pero no es un costo alto, realmente eso garantiza que el día de mañana te puedan devolver y si en el caso no te puedan devolver, tú les puedas iniciar un proceso y garantices con el propio bien. ¿Y qué más sucede? Digamos, cuando uno no garantiza o no hace el registro en derechos reales, el dueño de casa, al ver que su bien está sin gravámenes, puede hipotecarlo a una entidad financiera, a una entidad bancaria, no cumplir con ese pago de ese préstamo como tal y después perder la casa.
y en ese caso las personas son después desalojadas del lugar. O sea, es un caso que generalmente se da por no hacer el registro, o muchas veces por la comodidad de no verificar antes de que ya se encuentra con un gravamen, no van a derechos reales, no sacan una información rápida, no les muestran el folio real, entonces por lo tanto ya están con un bien grabado y al final saben que ese bien se va a ejecutar por una entidad o por una persona y van a perder el bien y por ende van a perder el dinero. Bueno, esto es lo que se llama la anotación preventiva, ¿verdad? Del bien dentro de derechos reales. Ahora, doctor, yo quiero que recomiende, aprovechando justo este momento, es importante que si el dueño de casa no le entrega los datos necesarios para hacer la anotación preventiva, es mejor que no se tome ese inmueble. Pero claro, porque dentro del documento tiene que estar la matrícula o el folio real, la matrícula del folio real, tiene que estar la descripción del bien, porque hay diferentes tipos de bienes, a veces son bienes en acciones y derechos, donde tienen que firmar los otros copropietarios, muchas veces ni siquiera lo firman, bienes que son de propiedad horizontal, donde solamente firma, sí, el dueño, pero hay que ver qué tipo de bien, de qué tipo de bien se trata. Sí hay que sacar una información rápida y hay que hacer su registro en derechos reales, eso es lo más importante que debemos hacer, pero no se lo hace, y eso es por un tema de que no tenemos esa cultura, o a veces nos compramos unos CDs donde están los tipos de contratos y ponemos contrato privado de antícresis. Ese documento, por si acaso, es nulo de pleno derecho. No vale un documento privado. No tiene validez. O sea, por más de que sea documento privado firmado ante un abogado, y ahí los abogados deberían intervenir y decirles, esto es nulo, no te va a servir para nada, porque en un proceso ni siquiera vas a poder ir a pedir el cumplimiento de la obligación, si no tienes que ir a pedir la nulidad de ese contrato. Doctor, para que la gente nos entienda, ¿no? Para que la gente comprenda los términos a los que estamos hablando, por favor, le vamos a pedir que podamos hacerlo de forma más fácil, más sencilla, porque hay mucha gente que quiere comprar, por ejemplo, un inmueble, quiere quizás dar dinero para sacar un anticrético o un alquiler. Entonces es importante que comprendan. En el caso de los alquileres anticréticos y compra de inmuebles, ¿qué es lo primero que debe hacer la gente? ¿Cuál es el primer paso antes de dar la plata? Sacar una certificación rápida de derechos reales, ¿ya? Que no tiene un costo alto, que es un trámite que se lo hace en horas, y tener la intencionalidad de ya tener el bien, ya sea para compra-venta, poder tenerlo como antícresis o como alquiler. ¿Cómo se obtiene esa información? Acudiendo a derechos reales. ¿Qué debemos llevar? Con el número de matrícula computarizada que tiene cada bien. Cada bien tiene una matrícula computarizada que es como nuestro carnet de identidad. Ajá. Y va con ese número de matrícula computarizada y le otorgan una información rápida. Es decir, no es suficiente dar el nombre del propietario, por ejemplo. Puede ir con el nombre del propietario, pero puede ser que tenga varios bienes. Entonces es mejor identificar el número de la matrícula computarizada para que usted pueda verificar. Muchos de los propietarios ya lo tienen, pero lo tienen de hace 10 días. En 10 días puede pasar todo. En 10 días puede pasar todo. Entonces tiene que ser del día. Y en ese mismo día hacer toda la transacción. Cuando uno hace una compra-venta, tiene que hacer la minuta en el día. Tendría que ir a pagar a impuestos a la alcaldía en el día. Tendría que hacer el protocolo ante notario de fe pública en el día y tendría que hacer su inscripción a derechos reales en el día. Así realmente respaldaríamos de que esa persona que ha comprado algo no se le estafe, pero en el día. Pero lastimosamente a veces compramos hoy, pagamos los impuestos de acá a 5 días, protocolizamos de acá a 10 días y a derechos reales en un mes. Entonces fácilmente ese bien podría ser transferido a otras personas y otra persona que haya tomado esos parámetros que les indico ahora ya lo haya inscrito. Obviamente se le va a tener que seguir un proceso por estafa a esta persona, pero ya es un proceso penal, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, de verdad. Ahora, ¿es bueno dar el famoso adelanto? No, o sea, yo partiría de que no se dé ese adelanto, primero porque... Esto se lo digo, perdón que le interrumpa, doctor, porque siempre, ¿no? Algunos dueños de casa... Déjeme una seña, porque por ahí me dejan otra seña y yo voy a tener que entregar el departamento. Es la típica manipulación que tienen muchos dueños de casa para como que tratar de dar el bien, y ahí es como que, ¿ahora qué hago?, se preguntan muchos de los anticresistas. Es que no corresponde, o sea, ¿en base a qué le va a dar la seña? Seguro le van a hacer firmar un documento privado. Un recibo. O un recibo, y ese recibo no va a tener valor legal para hacer un proceso.
Entonces, por eso es que, o sea, sí va a tener un valor legal para hacer un proceso de nulidad, pero más allá de eso, va a perder el tiempo en hacer un proceso de tantos años. Y va a perder su dinero. Claro, y va a perder su dinero, ¿no? Entonces, mejor es estar con todo el dinero y que ellos estén con toda la documentación. Muchos de los dueños de casa dicen, yo le doy mi bien inmueble, pero no lo registro en derechos reales. Entonces, ¿dónde está la garantía? Porque la garantía es la inscripción a derechos reales. Ahora, ¿qué pasa, doctor, cuando hay propietarios que dicen, yo voy a ser sincero con usted, mi vivienda, mi departamento, mi edificio, no sé, está hipotecado, pero si quiere lo toma así? ¿Qué debemos hacer? ¿Es bueno hacer esto? ¿Es peligroso? Es un riesgo, pero además de ser un riesgo, no lo va a poder inscribir en derechos reales. La hipoteca ya genera un gravamen y sobre ese gravamen no lo va a poder gravar. Solamente con una orden judicial podría anotar ya preventivamente su bien inmueble. ¿Qué es lo que pasa con el documento de antícresis? El documento de antícresis tiene ese respaldo de ser una garantía. Y el momento que entre cualquier otra deuda que pueda tener la persona, una deuda entre Juan Pérez y Juan Mamani, primero se va a pagar el anticrético antes que esa deuda, de cualquier forma. Entonces, para nosotros es una garantía real de poder hacer la inscripción en derechos reales. Por eso es que se recomienda a todas las personas que se haga esa inscripción en derechos reales para que respalden su dinero, porque es un dinero que a veces es de toda la vida, a veces son $20,000, $25,000 o $15,000 que realmente respaldan todo el trabajo de toda su vida. Entonces háganlo con esos pasos y háganlo con un abogado que realmente les guíe en cada uno de estos pasos. A veces los abogados les dejamos con el documento, el primario, y después nos olvidamos de los demás pasos. Deberíamos ir hasta el último paso y garantizar de que esa venta, ese antícresis o en el caso de el arrendamiento sean efectivos. Doctor, usted nos acaba de decir que por cada 1.000 bolivianos se pagan 5 bolivianos. En derechos reales. En derechos reales para hacer este tema de la anotación preventiva, ¿verdad? Sí. ¿Quién debe pagar esto? Me imagino que el anticrecista. El anticrecista. Ese es un pago que debe hacer el anticrecista. Otra cosa que pasa en las compras-ventas y por lo cual no se puede hacer la inscripción a veces en derechos reales es que en la compra-venta se paga el 3% en impuestos, el 3%, y ahora los impuestos han subido mucho, han subido excesivamente, y a veces son $5,000 que uno que tiene que pagar por una transferencia. Ese momento sí tienen para pagar el bien, pero no tienen para pagar la transferencia. Muchas veces se dilata en eso y muchas veces se hacen estafar por esto. Pero puede ser muy tarde, ¿no? Después, si no seguimos todos estos pasos. Ah, sí, lo voy a demandar, voy a iniciarle un proceso, pero ¿hay cárcel para aquellas personas que te deben dinero? Es que esto ya no se consideraría una deuda, sino ya es una estafa, ya es un tipo penal. Y en algunos casos es en un estelionato, porque a sabiendas de que tienen un documento de antícresis, han grabado el mismo bien, entonces ya se considera... Si es que no quiere devolverle el dinero, por ejemplo. Si es que no quisiera devolverle el dinero, que se da en muchos casos, se pide o el cumplimiento de obligación o esa obligación ya puede generar algún tipo de intereses que se puede hacer por un proceso ejecutivo. Hay que ver los casos determinados para poder adecuar al proceso. Aprovecho su presencia, doctor. Dentro del Código de Procedimiento Penal, ¿cómo se maneja el tema del delito de estafa? Tengo entendido, corríjame si estoy equivocado, que es de 2 a 5 años, si no estoy mal, si es una estafa simple. Si es estafa múltiple, es de 5 a 10 años. Pero de todos esos casos, muchas veces se pide reducción de la pena. Y cuando tienen la reducción de la pena y salen de la cárcel libres, como ya la cumplieron, no tienen por qué cancelar a toda la gente a la que han estafado porque ya estuvieron en la cárcel y cumplieron la sentencia. Claro, en realidad es muy cierto aquello, ¿no? Pero es porque la gente a veces no va a la reparación del daño civil. O sea, después del proceso penal viene la reparación del daño civil, el poder recuperar ese dinero. Pero muchas veces este tipo de casos terminan en la vía preparatoria. ¿Por qué? Porque son delitos de carácter económico. Y cuando una persona comete delitos de carácter económico, al devolver el dinero, se deja cualquier tipo de sanción, o sea, ni siquiera tiene antecedentes ni nada, o sea, ya se sobresee porque supuestamente el daño que había hecho lo está cubriendo. Entonces, por eso es que no se tienen muchos antecedentes y en este tipo de estafas con la devolución nos eximimos de cualquier tipo de responsabilidad. Reiteramos entonces que dentro de un proceso que usted quiere iniciar, si es que ha dado algún monto de dinero, un contrato privado es nulo
si no está inscrito en derechos reales. En anticréticos. Hablando de anticréticos, ¿no? Entonces, la recomendación, por favor, doctor, ¿y dónde la gente lo puede ubicar? No, en realidad la recomendación es que cumplan con los pasos, pero sean rápidos y oportunos, de que primero vean de que los documentos estén alodiales. ¿Qué quiere decir alodial? Que estén para transferirse. Muchas veces hay incongruencia entre las superficies, entre los nombres. Si tienen ese tipo de problemas, van a tener problemas hasta el momento de inscribirlos. Mejor no tomarlos. No. Segundo, a partir de eso, empezar a cumplir con todos los pasos. Siempre con la presencia de un abogado, y el abogado debería terminarles de hacer todo el trámite, llevarlos a la notaría, llevarlos a pagar los impuestos, y a que realmente se registre, ya sea en antícresis o en compras-ventas. Así tal vez se le pagaría al abogado muy bien, pero por lo menos se garantizaría de alguna forma toda la inversión que a veces es de toda la vida, ¿no? Y ese es el interés, ¿no? Muy bien, doctor. ¿Sí o no? ¿El famoso contrato mixto anticrético-alquiler es válido? No es válido. No es válido. Muy bien. No. Queremos agradecer al doctor Centellas, que está junto a nosotros, presidente del Colegio de Abogados, para referirnos un poco sobre este tema de los delitos de estafa. Son las 7:05 de la mañana. Hay más noticias.